¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y el día de hoy, ya que estamos por fin en estos últimos días con respecto al parón de selecciones, toca seguir hablando sobre estos rumores de mercado que hay en estas últimas horas, en estos últimos días, más concretamente relacionados con la situación de Rafinha. Un Rafinha que ya el día de ayer, tras ese empate 3-3 entre Brasil y España, finalizó su participación con la selección brasileña y en teoría ya debería estar del todo enfocado con el Barça hasta que termine la temporada, porque se habla de que vienen fuertemente desde Arabia a por el fichaje de este jugador, donde el que estaría más interesado para hacerse con sus servicios sería el Al Hilal, club donde actualmente juega Neymar y otros jugadores interesantes como Mitrovic o Milinkovic-Savic, donde se habla de una posible oferta de 100 millones de euros, donde este no sería el único interesado para hacerse con los servicios de Rafinha de cara a la siguiente temporada, sino de que también se habla de que el jugador tendría ofertas sobre la mesa tanto del Newcastle como del Manchester United con destino hacia la Premier League. En cuanto a mi opinión, hablar sobre Rafinha son siempre videos que generan mucha polaridad en el culé. Yo creo que hay cierta sección en la afición, aunque minoritaria, que creo que valora el trabajo que ha hecho Rafinha en estos últimos 2 años, como creo que sí hay una gran parte de la afición que tiene como resistencia a Rafinha o que como no lo ve como ese extremo top mundial que el Barça necesita para los próximos años, que prácticamente caen en una crítica que bajo mi punto de vista es como que independientemente de lo que haga el jugador siempre está como en esa constante rampa de salida o en constantes críticas o que está constantemente bajo el punto de mira. Entonces la verdad que en cuanto al tema de Rafinha es como que no termina de enamorar a la afición culé en su totalidad en estos 2 años o como que no termina de convencer. En cuanto a una posible salida de Rafinha del Barça, pues habría que analizar qué tanto de cierto tiene esto de la oferta por parte de la Liga de Arabia Saudita, porque siempre sabemos que en el mundo del fútbol y sobre todo en los fichajes se dicen muchas cosas, que de 10 cosas que se tiran normalmente una es verdad y 9 son mentiras. Hasta que llegue el mercado de junio, o por lo menos hasta que estemos un poco más avanzados en cuanto al calendario y la temporada vaya terminando, creo que es imposible hablar de manera tajante sobre la situación de cualquier jugador del Barça, pero poniéndonos en un hipotético caso donde el Al Hilal, el club donde juega Neymar, decida finalmente apostar fuerte por Rafinha y presentar esa oferta oficialmente de esos 100 millones de euros, claramente, independientemente de si te gusta el jugador o no, estamos hablando de una oferta irrechazable. Sería un pastón impresionante que al Barça le podría ayudar desde muchos puntos de vista. Uno, y el más importante, sin lugar a dudas, sería en cuanto al fair play financiero, porque al Barça, recordemos que trajo a Rafinha desde el Leeds, si no estoy mal, por una cantidad aproximada de 60 millones de euros, en el cual esta posible operación incluso al Barça le podría generar muchísimos más beneficios y aliviar un poco lo que viene siendo la situación económica. Aparte que recibir estos 100 millones de euros al Barça pues le garantizaría como mucho quizás el poder ir a por un reemplazo de garantías para reemplazar a Rafinha, o si no también para abrir otro abanico de opciones como sería el abastecer otras necesidades que pueda tener la plantilla del Barça, como pueden ser más interiores, como pueden ser un pivote o hasta incluso que se dé la combinación de que traigamos un delantero de jerarquía para reemplazar a Rafinha y por qué no apostar por un pivote top mundial. Podría tranquilamente pasar este escenario. Y ahora nos pongamos en un caso hipotético que esta oferta realmente existe, de que hay un interés real y que el Barça supongamos que acepta esta oferta. Tampoco es tan así, de que el Barça acepta vender a Rafinha por unos 100 millones de euros y que esto se produzca y vamos, alegría, ¿no? Claramente no es así. En el fútbol obviamente hay negociaciones y habría que obviamente convencer al jugador de que salga para la Liga de Arabia Saudita. Sinceramente, a mí Rafinha yendo para la Liga de Arabia, suponiendo de que esto significa salir del fútbol de élite, sinceramente a mí me cuesta muchísimo pensarlo de que se haga realidad. O sea, si nos ponemos en los pies de Rafinha, ¿qué interés real puede tener Rafinha para ir a jugar a Arabia? O sea, a no ser que le pongan el salario que le resuelvan las próximas 5 generaciones para su familia o algo totalmente mareante, yo la verdad que me cuesta mucho imaginar a Rafinha yendo para allí. O sea, tenemos en cuenta que Rafinha, quieras o no, es un jugador que está en vigencia, no se trata de un jugador que está entrando en el tramo final de su carrera. Es un jugador que tiene 27 años, que le queda mucha carrera por delante y que seguramente va a querer seguir jugando en un escaparate mundial, como puede significar el Barça o cualquiera de las otras 5 grandes ligas top mundiales, donde seguramente Rafinha también va a querer ser titular con la selección brasileña, seguir disputando minutos importantes, ya sea en el Barça o en otro lugar,
y jugar los próximos mundiales y las próximas Copas Américas. Entonces, quizás alguno me puede decir, quizás si le ponen un pastón y el jugar con Neymar ahí en la Liga de Arabia, en teoría dos amigos, dos compatriotas brasileños, quizás pueden hacer que Rafinha termine yendo para allí. Yo la verdad que lo dudo mucho, y teniendo en cuenta los últimos años de Neymar en su carrera y viendo que ha pasado una lesión fuerte, las sensaciones que da, con todo el respeto del mundo, es de un jugador acabado. Entonces la verdad que no pienso que Rafinha quiera salir del Barça para ir a la Liga de Arabia, y tampoco en lo personal yo me desprendería de un jugador como Rafinha. Ni tampoco en el próximo mercado, si fuese Laporta o Deco, me volvería loco con tal de traer, yo que sé, a X jugador y desarmar la estructura principal de la plantilla, porque enfocado en el caso de Rafinha, yo en Rafinha pienso que es un jugador muy válido para el Barça. Pienso que es un jugador que en la plantilla uno siempre quiere tener, porque es ese jugador que constantemente está aportando cosas. Y los que dicen que Rafinha está fracasando en el Barça o algo por el estilo, yo la verdad que no puedo estar más en desacuerdo. Rafinha en la temporada pasada, siendo su primera en el Barça, ha generado una cantidad de más de 10 goles y 10 asistencias, ha hecho goles bastante importantes como para que el Barça sea campeón de liga en un momento en el cual Dembélé estaba lesionado. Y sobre todo esta temporada, a pesar de múltiples factores, ha jugado tan solo 1000 minutos y ha generado 4 goles y 7 asistencias, haciendo un gran partido en contra del Napoli en unos cuartos de final, jugando en una posición en la cual no era la de él o no es su posición preferida, o por ejemplo en otros escenarios, como por ejemplo en Liga, haciendo un gran partido en contra de Getafe y otros tantos buenos partidos que ha jugado a lo largo de esta temporada. En el caso de Rafinha, yo pienso que es un extremo válido para jugar en el Barça. Yo creo que es un jugador que tiene todas las características que necesita un jugador, por lo menos para ser un titular importante y triunfar aquí. Porque, a ver, nos dejemos un poco de lado la estupidez esta de que los jugadores que juegan en el Barça son unos paquetes o algo por el estilo. Puede ser que Rafinha esta temporada no ha hecho ese paso adelante que quizás nosotros esperábamos, sobre todo después de la salida de Dembélé. A lo mejor no lo hizo, pero se debe a varios factores también. Ha sido una temporada complicada, creo que para el mismo jugador, por diferentes cuestiones. Una es que al principio de la temporada ha tenido esa sanción en Liga que le ha sacado 2 partidos y que obviamente lo ha desconectado de la dinámica del resto del equipo. Y encima se ha combinado eso con la irrupción que ha tenido Lamine Yamal durante su ausencia. Y aparte, Rafinha, lamentablemente esta temporada, a diferencia de la temporada pasada, le ha costado mucho desde el punto de vista físico, donde ya ha juntado 3 lesiones importantes que lo han apartado bastante del campo. Pero es un jugador que siempre que ha estado disponible para el Barça ha rendido. Porque a lo mejor Rafinha no será un jugador tan dotado técnicamente para el 1 contra 1 y para correr a los espacios como puede ser el caso de Dembélé que teníamos hace poco, que encima es ambidiestro, o el caso de Lamine Yamal, puede ser que no tenga ese desborde, ese desparpajo como quizás tuvimos en otros momentos con Neymar y Ronaldinho. Pero Rafinha lo que hace es un jugador que constantemente aporta goles o asistencias al Barça, y eso es muy valioso. Aparte de que esa no es su única característica, es un jugador que sobre todo nos da ese aporte diferente en la plantilla en cuanto a tener un delantero que constantemente ataque los espacios, que sea un delantero que sea polivalente también, porque puede jugar tanto de media punta como de extremo izquierdo como de extremo derecho. Es un jugador que tiene un muy buen tiro de larga distancia, es un jugador que también maneja pelota parada. Y desde el punto de vista defensivo y desde el punto de vista del equilibrio táctico, es un jugador que al Barça le aporta demasiado, porque es un jugador que se deja el alma y vida, ya sea como para presionar arriba, como también a la hora de replegar, no dejar colgado al lateral con alguna laguna mental defensiva y dejarlo regalado para el 2-1. Rafinha es un jugador que constantemente lo da todo en el campo. Y reemplazar a Rafinha no va a ser tan fácil o tan a la ligera como muchos dicen. Porque si llegamos a verano y quizás se da el caso de que a lo mejor esta oferta del Al Hilal no es cierto o no se presenta directamente y vienen otros clubes, ya sea el Newcastle, Manchester United, y si te ofrecen menos de 50 millones de euros por el traspaso de Rafinha, es que el Barça no se debería sentar a negociar ni de broma. O sea, basta aquí de regalar los jugadores o que los jugadores del Barça se infravaloren en cuanto a su precio del mercado. Porque con la cantidad de minutos, titularidades y sobre todo con lo que ha aportado Rafinha en estos 2 años en el Barça, como mínimo por 60 millones de euros debería iniciar cualquier negociación que quieran hacerse con el traspaso de este jugador.
porque aparte de Rafinha no es tan solo valioso pensado en lo que dije anteriormente en cuanto a sus características, sino porque también es un jugador que está en cuanto a su edad en plenitud y que sobre todo podría ser como un buen delantero puente a lo que viene siendo esa titularidad indiscutible de Lamine Yamal, algo que no tiene que llegar ni de broma la temporada que viene. O sea, el que tiene que ser el extremo derecho titular en su defecto tiene que ser sí o sí Rafinha, o como mucho, por ejemplo, si se vende a Rafinha y no se trae nadie, Ferran Torres que ocupe esa banda derecha, porque o sea, basta de quemar jóvenes y basta de regalar a los jugadores del Barça. O sea, tenemos que aprender un poquito de lo que ha ido sucediendo en estos últimos años, sobre todo con las lesiones de jugadores jóvenes y sobre todo con los sobreprecios que vemos en cuanto a la Premier League. Si viene un equipo de la Premier, hay que intentar sacarle lo máximo posible. Pero bueno, veremos. En conclusión, de momento no podemos dar una opinión tajante porque no sabemos si esto de Arabia Saudita o la Premier es verdad. Habrá que seguir esperando a que llegue ya el mercado de fichajes de verano, que falta poco, estamos en la recta final de esta temporada. Esperemos que Rafinha por el momento se centre lo máximo posible en dar su mejor versión en el Barça y que siga por estas líneas, porque los números que está teniendo en esta temporada no son del todo malos como muchos quieren decir. O sea, una cosa es que Rafinha no sea Messi, no sea Neymar, no sea Ronaldinho, y otra cosa es claramente decir que Rafinha es un paquete cuando es muy lejos de decir eso. O sea, no tiene ni pie ni cabeza. Ningún jugador que llega al Barça, y sobre todo por las cantidades que se ha pagado a Rafinha, se paga eso porque es un paquete. O sea, y en parte Rafinha es un jugador que yo me quedaría en lo personal, como ya dije a lo largo del video, para la próxima temporada, sobre todo pensando en que Lamine haga la transición más adecuada posible y que no se salte en ninguna etapa antes de ser titular indiscutible, porque creo que estamos todos de acuerdo que las sensaciones que transmite Lamine Yamal son de jugador generacional, pero hay que tener calma y paciencia con los jóvenes del Barça. O sea, ya tuvimos el caso de Ansu Fati, de Gavi, de Pedri, de Valde, que fueron titulares indiscutibles al corto plazo y se lesionaron por todos lados por no administrar bien su carga de minutos. Ahora vamos a cometer el mismo error con un chico que pinta para ser uno de los jugadores que tienen más potencial de cara a la próxima década. Y en el caso de Rafinha, ya si se tiene que vender, o sea, ni de broma aceptar ofertas tipo 30 millones de euros, 45 millones de euros, todo lo que sea menos de 55 millones de euros, Rafinha no debe salir ni de broma del Barça. Pero bueno, yo lo voy dejando por aquí. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios. Te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo. Nos vemos en la próxima. Adiós.